La noche había caído como una manta pesada sobre la sierra de Gredos. La nieve descendía en silencio, cubriendo el mundo con su blancura implacable. En algún lugar entre los pinos retorcidos y las rocas antiguas, 5 mujeres caminaban hacia una luz que apenas parpadeaba en la distancia. La puerta de la cabaña se abrió despacio. Una mano temblorosa, enrojecida por el frío, empujó la madera vieja. El calor del interior escapó como un suspiro. Mateo Vega se dio la vuelta desde la estufa, con la mano cayendo instintivamente hacia el revólver en su cinturón. La luz del fuego dibujó sombras danzantes en las paredes de madera. Sus ojos, grises como la piedra de río, se posaron en la figura que permanecía en el umbral. Una mujer, 30 años, quizás, cabello negro recogido con un cordel desgastado, vestido de lana raído que alguna vez fue azul, pero fueron sus ojos lo que lo congeló en su lugar. Esos ojos. Los conocía. Inés. El nombre se escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. La mujer dio un paso adelante. La luz iluminó su rostro, y Mateo vio que estaba equivocado y, al mismo tiempo, terriblemente en lo cierto. No era Inés, pero tenía sus ojos, esa misma mirada que había perseguido sus sueños durante 8 años. No, dijo ella, con voz ronca por el frío y algo más. Soy su hija. El mundo se inclinó bajo los pies de Mateo. Detrás de la mujer, 4 sombras más se materializaron en la entrada. Todas mujeres, todas exhaustas, todas mirándolo con una mezcla de esperanza y desconfianza. La mujer dio otro paso. Mi nombre es Lucía, y si no nos das refugio esta noche, moriremos antes del amanecer. Mateo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La habitación parecía haberse quedado sin aire. Lucía lo observó con intensidad. Mi madre me habló de ti, del hombre que prometió volver, el hombre que nunca lo hizo. El silencio que siguió fue más pesado que la nieve acumulada en el tejado. Entonces Lucía agregó, casi como una súplica disfrazada de declaración, pero esta noche, no necesito tus promesas, solo necesito tu fuego. Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, asintió una vez. El final de noviembre llegó a la sierra de Gredos con escarcha temprana y cielos de plomo. Mateo Vega había vivido solo en la cabaña durante 7 años, y había aprendido a leer el clima como otros hombres leían libros. Esta tormenta sería larga, brutal, sin piedad. Apiló la última carga de leña contra la pared norte, cubrió las ventanas con pieles aceitadas, y llenó los barriles de agua del arroyo antes de que se congelara. Sus movimientos eran metódicos, practicados, vacíos de pensamiento. Así era como sobrevivía, reduciendo cada día a tareas simples que no requerían recordar. La cabaña había sido construida con sus propias manos 8 años atrás, cuando decidió que el mundo de los hombres ya no lo quería. O quizás era al revés. Las paredes eran gruesas, el techo bajo, las ventanas pequeñas. No era un hogar, era una fortaleza contra los recuerdos. Dentro, el fuego crepitaba, una olla de estofado burbujeaba sobre la estufa, emitiendo vapor que condensaba en las vigas. Mateo se sentó en la única silla, con el rifle atravesado en su regazo, y esperó a que la noche cayera. No esperaba compañía, nunca la esperaba. El pueblo más cercano quedaba a casi 20 kilómetros de caminos rocosos que se volvían intransitables con la nieve. Su vecino más cercano había muerto la primavera pasada. Nadie vendría hasta después del deshielo. Así que cuando escuchó el crujido de pasos en la nieve, su cuerpo se tensó. Mateo se levantó despacio, dejando el rifle junto a la puerta pero sin tomarlo aún. Rodeó el costado de la cabaña, con la respiración formando nubes en el aire helado. El viento traía el olor a pino y nieve fresca. Y entonces las vio. 5 mujeres de pie al borde del claro, entre los árboles oscurecidos por la noche. No tenían caballos, no tenían carreta, solo pies envueltos en trapos ensangrentados y vestidos que colgaban de sus cuerpos como harapos. La que estaba al frente avanzó un paso. Era de complexión robusta, con el cabello oscuro recogido con un lazo de tendón. Su boca estaba agrietada por el frío, pero su mirada era firme. Necesitamos un lugar, dijo en español con acento gitano. Solo por esta noche, no pedimos más que eso. Mateo no se movió, sus ojos recorrieron al grupo. La más joven tenía una mancha de sangre bajando por el muslo. La más alta se sujetaba un brazo como si estuviera dislocado. Otra apenas cargaba un pequeño morral de tela.
No eran vagabundas, eran sobrevivientes. Mateo miró hacia los árboles detrás de ellas. Nada se movía, no había patrullas, no había jinetes persiguiéndolas. Recordó la última vez que dejó entrar a alguien. 3 años atrás, un trampero que huyendo de deudas le robó su mejor caballo y lo dejó atado en el granero por día y medio. Pero estas no eran hombres. Eran viudas gitanas. Lo vio en su postura, orgullosas. Medio salvajes, no vencidas, solo desgastadas. Abrió la puerta del cercado. No dijo nada. Entraron una a una, despacio, observándolo mientras pasaban. Percibió el olor a sangre y agujas de pino en sus ropas. Una de ellas, mayor que las demás, alta, con caderas anchas y arrugas profundas en el rostro, lo miró a los ojos. No había gratitud en esa mirada, solo evaluación. Dentro, el fuego ya estaba bajo. Mateo echó otro leño, movió la olla, y tomó un tazón del estante. Sirvió lo que quedaba del estofado de la noche anterior y pasó los platos sin comentar. Se acomodaron en círculo cerca del fuego. La que había hablado primero, la de complexión robusta, permaneció de rodillas con las palmas extendidas hacia el calor. Su vestido estaba rasgado en el hombro. Mateo notó la cicatriz, alguna vez la habían cosido, pero volvió a abrirse. La piel debajo, tostada por el sol, estaba húmeda de sudor frío. Ella no lo ocultó ni pareció importarle. A Mateo se le apretó la garganta. No era deseo, no era vergüenza, era rabia. ¿Contra quién le hizo eso? La más joven, una muchacha de no más de 19 años. Temblaba mientras bebía, no hizo ruido, no lloró, solo tragó en silencio, con los ojos abiertos y agotados. No habían llegado en busca de limosna. Venían porque no existía otro sitio. Después de la cena, Mateo les dio mantas de lana dobladas. No preguntó nombres. Tampoco intentó conversar. Así no se gana la confianza de quienes han sido perseguidas. Sacó de un baúl un par de catres extras y acomodó un sitio junto a la estufa. El suelo era duro pero menos helado que afuera. Puso la última manta cerca de la mujer que lo miraba sin miedo. Solo evaluando. Ella estudió su rostro, su postura, el cinturón. Sabía que estaba armado. Sabía que vivía solo. Sabía que podía hacer lo que quisiera. Pero él no lo hizo. Simplemente se apartó y se sentó junto a la ventana, el rifle sobre las piernas, vigilando la oscuridad por si alguien las había seguido. A sus espaldas, oyó cómo se acomodaban. Una de ellas comenzó a susurrar en romaní, con un tono suave y entrecortado. Otra soltó una risa baja, breve. La mayor respondió algo, y después silencio. Sonaba a hogar, o al recuerdo de uno. Mateo no durmió esa noche. No del todo. Observaba la puerta, escuchaba el chisporroteo de la leña, y trataba de no pensar demasiado en que 5 desconocidas habían entrado a su casa y él no sentía miedo. Era otra cosa. Responsabilidad. Le pesaba en el pecho tan fuerte como la nieve sobre el techo. Y no las echó. La mañana llegó callada y cortante. Mateo ya estaba despierto antes de que el sol asomara por la sierra. Había dormido en la silla, con las botas puestas, el rifle en el regazo. Le dolía el cuello, pero no se estiró. Primero escuchó. Dentro, las 5 seguían dormidas, envueltas en mantas, respirando parejo. El fuego se había reducido a brasas. Una de ellas, la alta de mirada dura como halcón, descansaba junto a la puerta, como si montara guardia. La más joven estaba hecha ovillo, la cara hundida en los brazos. Mateo dejó el rifle y fue a la estufa. Encendió el fuego despacio, con cuidado, y agregó agua a la olla. Sus manos se movían sin pensar, guiadas por una costumbre más vieja que el miedo. Cuando la primera luz manchó las tablas, la mujer de complexión robusta se incorporó sobre un codo. El cabello suelto caía por su cuello. El vestido de lana, arrugado, aún rasgado en el hombro, no se tapó. Lo observaba sin timidez, sin insinuación, solo midiendo. Él sostuvo su mirada y asintió. Breve. Ella se levantó. No hablaron. Mateo le alcanzó una lata de café. Ella entendió. Midió las porciones sin preguntar. Para cuando las demás despertaron, el aroma a café llenaba la cabaña. El vapor de las tazas subía como aliento de invierno. Otra vez comieron estofado. Nadie se quejó, ni siquiera la más joven. Tras desayunar, la mujer robusta salió sin decir palabra.
Las demás la siguieron. Mateo se quedó, dejando que la puerta se cerrara. Desde la ventana, las observó. Se movían con intención. La mujer robusta revisó el corral de las cabras. Silbó una vez para ver cómo respondían. La alta levantó una manta rota del barandal y se sentó a repararla. Una tercera, más joven que las demás pero mayor que la muchacha herida, rodeó la cabaña vigilando las colinas como esperando a alguien. Otra arrastró un balde hasta el pozo sin que nadie se lo pidiera. La muchacha más joven se quedó de pie con las manos en la boca, soplando aire caliente contra el frío. No eran invitadas, eran sobrevivientes, y los sobrevivientes no se quedan quietos. Mateo salió y volvió a partir leña. La mujer robusta lo acompañó poco después. No pidió permiso, solo levantó astillas y las apiló junto a la pared. Se movía lento, adolorida, pero con terquedad. Su vestido se pegaba a las piernas al agacharse. La abertura en el hombro estaba más amplia, mostrando más piel de la que quizá notaba. O quizás sí, pero ella nunca volteó a ver si él la miraba. No le hacía falta. Llegó el mediodía, el sol apenas entibiaba la tierra, pero quitó la escarcha del techo. Adentro, Mateo sacó lo poco que quedaba: harina, sal, manteca y un trozo de carne seca. Se sentó en la mesa y observó cómo dos de las mujeres, la mayor y la que había reparado la manta, comenzaron a cocinar. Una amasaba, la otra limpiaba la superficie. Sin charla, solo ritmo. Él se recargó, brazos cruzados. Las preguntas se amontonaban. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué ahora? No las dijo en voz alta. Pero ya por la tarde, la mujer robusta se paró en la entrada mientras las otras trabajaban y, al fin, le soltó algo. Venimos de más abajo, de Fort Garland, dijo. Mateo levantó la vista. Hubo un asalto. Unos rancheros blancos, borrachos, creyeron que escondíamos guerreros. Lo miró a los ojos. No era cierto. Mateo guardó silencio. Solo la contempló, el rostro marcado, el cuello con raspones viejos. La mayoría perdimos a nuestros hombres hace meses. Continuó ella, pero a ellos no les importa. Viuda o no, toman lo que quieren. Mateo no respondió enseguida. En su rostro no había lástima, solo comprensión. Quemaron nuestro refugio, dijo ella. Se llevaron lo poco que teníamos. Caminamos 5 días. Mateo bajó la vista. 5 días en aquella nieve, sin zapatos. La mujer dio un paso más hacia adentro. Vimos tu humo desde la loma. Pensamos que aquí vivía un hombre solo, pero no nos hubiéramos arriesgado de otra forma. Él la miró unos segundos. ¿Adivinaste bien? Ella esbozó una sonrisa mínima. Luego la borró. No nos quedaremos mucho, solo el tiempo necesario para volver a andar. A eso, Mateo no contestó. Esa tarde, sacó del cobertizo herramientas extra, un hacha más, clavos, cuerda. No explicó nada, solo las dejó ahí. Para el anochecer, una de ellas ya había reparado la puerta trasera, otra remendó una cortina rota, otra ajustó el cerrojo. Y Mateo se sorprendió en el porche, café en mano, observándolas moverse como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Ninguna preguntó qué esperaba de ellas. Ninguna escuchó reglas. La mujer robusta pasó junto a él, entrando a la casa. Su cadera rozó su rodilla. No fue accidente, pero tampoco del todo intencional. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esa noche, las 5 durmieron dentro. Las cobijas se acomodaron más cerca de la estufa. La muchacha más joven se acurrucó al lado de la que había cocinado. La alta se quedó en la entrada otra vez, los brazos cruzados sobre el pecho. La mayor se tendió boca arriba, los ojos abiertos en la oscuridad. La mujer robusta tomó el extremo lejano, cerca de la silla donde Mateo se volvió a sentar. Ella no se durmió de inmediato. Se recostó de lado, mirándolo. Sé lo que los hombres esperan, murmuró. Mateo no dijo nada. Sé lo que la gente dirá si permanecemos demasiado. Aún así, él guardó silencio. Ella examinó su rostro, la cicatriz junto al ojo, la rigidez en los hombros. Asintió, sola para sí, y se dio la vuelta. Mateo permaneció largo rato mirando la puerta, después el fuego, y luego la silueta de su espalda bajo la manta. Y por primera vez en años, no sintió que vigilaba algo. Sintió que pertenecía. Y no las echó. La nevada fue pesada esa noche.
cubriendo la tierra en un silencio blanco. Por la mañana, afuera todo estaba quieto, sin viento, sin huellas, sin ruido, solo montones de nieve y un cielo gris bajo que no cedía. Dentro, el aire se sentía cálido pero apretado. El fuego se había consumido. El olor a café hervido flotaba. La madera chasqueaba levemente. Nadie hablaba todavía. Mateo estaba en la mesa, afilando un cuchillo. El sonido de la piedra húmeda, lento, acompasado, marcaba su respiración. Al otro lado, la mujer robusta estaba junto a la estufa, agregando más agua a la olla. El vestido se le pegaba a las piernas, húmedo de haber salido al porche entre la nieve. No pidió permiso antes de salir. Simplemente tomó el balde y volvió con él lleno. Las demás se movían en silencio. Una barría cerca del hogar. La muchacha más joven doblaba una manta. La alta, alerta, revisaba la ventana buscando corrientes de aire. La mayor estaba de pie junto a la puerta, brazos cruzados, como dudando si era seguro salir otra vez. La mujer robusta habló primero. ¿Recibes visitas del pueblo? Mateo no levantó los ojos. No. Ella esperó. ¿Alguien te trae provisiones? Bajó una vez al mes. Ahora no hasta después del deshielo. Ahora sí la miró. Ella asintió despacio. Eso le aclaró todo. Nadie vendría a revisar. No habría sorpresas. Si algo pasaba ahí, nadie lo sabría hasta primavera. Volvió a la estufa. Mateo se fijó en cómo se movía. Adolorida, pero fuerte. En sus hombros había tensión. No cansancio. No era una mujer recuperándose del descanso. Era alguien que no lo había tenido ni en semanas. Tal vez meses. Al terminar el desayuno, Mateo sacó un mapa del baúl junto a su cama. Lo desplegó sobre la mesa. Estaba viejo, manchado de aceite y lluvia, con las orillas desgastadas. Señaló el valle abajo. Hay una vereda hacia Cáceres. Sigues el río al sur. Allí encontrarás algunos puestos. La mujer robusta se acercó. ¿Quieres que nos vayamos? Él sostuvo su mirada. Te muestro el camino por si aún piensan marcharse. Ella apoyó las manos en el borde de la mesa, tan cerca que sus dedos rozaron el filo del cuchillo recién afilado. Habríamos seguido caminando, dijo, pero la más joven señaló levemente a la muchacha que estaba junto al fuego, atándose un trapo en el pie. Ya no puede. Las heridas son más viejas de lo que te contamos. Mateo miró hacia la muchacha. El lienzo estaba manchado de sangre. Ella lo sorprendió observándola y jaló el vestido hacia abajo, cubriéndose las piernas con vergüenza. Mateo volvió la vista a la mujer robusta. Tengo un ungüento. No es mucho, pero servirá. Ella asintió. Trabajaremos para pagarlo. No te lo pedí. Ella lo miró fijo. No lo ofrezco por ti. Lo ofrezco por ella. Mateo no discutió. Llevó el frasco y se sentó en el suelo junto a la muchacha. Ella se encogió, pero él no la tocó. Solo abrió la lata y la puso junto a su rodilla. Hazlo tú, dijo en voz baja. Solo manténlo cubierto después. La muchacha lo miró una vez. Luego tomó el frasco. La alta, al otro lado de la sala, se paró detrás de ella, vigilando a Mateo. No dijo nada, pero en su rostro apareció un leve alivio. Aquella tarde, la cabaña se llenó de movimiento tranquilo. Una pidió aguja e hilo. Reparó el saco de Mateo, cosiendo con cuidado la costura del hombro. Otra limpió los estantes. La muchacha descansó. La mujer robusta permaneció casi todo el tiempo afuera. Mateo volvió a escuchar el golpe del hacha. Una, dos veces. Se levantó y salió al porche. Ella estaba partiendo astillas junto al cobertizo, el aliento saliendo en nubes. Su vestido estaba empapado por arrodillarse en la nieve. La rasgadura en el hombro seguía sin arreglo, cayendo suelta, dejando ver más de lo debido. Ella no se dio cuenta de que la miraba, o no le importó. Mateo se acercó y colocó un tronco nuevo sobre el tocón. Esa hoja está muy ligera, dijo. La mujer gruñó. Sirve. Él le entregó un hacha más pesada. Ella la tomó, ajustó el agarre, y la bajó limpia y fuerte, con la práctica de quien lo hace por sobrevivir, no por orgullo. Mateo asintió. Eres de las montañas del norte. Ella se detuvo, con sudor en el cuello. No respondió. De cerca de Salamanca, continuó él. Se nota en tu forma de hablar, en tu porte. Ella lo miró. ¿Trabajaste con el ejército alguna vez? ¿Te mandaron acá? No, me fui. Ella no preguntó por qué. Eso le dijo a Mateo que ya lo intuía.
Terminaron de partir y entraron con la leña juntos. Esa noche volvió a nevar. Mateo cocinó carne fresca, un conejo cazado días antes. Le agregó hierbas que había juntado cerca del cobertizo. El aroma calentó más que el fuego. Después de cenar, el cuarto quedó en calma. No era silencio pesado ni incómodo. La mujer robusta se acomodó junto al fuego. Estiró las piernas, una rodilla doblada. El desgarrón de su vestido se movía al girar, dejando ver parte del muslo. Mateo lo notó, pero no dijo nada. No se quedó mirando, apenas una vez, y apartó la vista. Ella lo observaba sin pudor, sin ofrecerse, solo comprobando si se apartaría. Él no lo hizo. Más tarde, cuando las demás dormían, la mujer se levantó y sirvió un poco de agua. No bebió, solo la sostuvo, de pie en el umbral, entre la luz del fuego y la sombra. No eres como los demás, dijo. Mateo no se movió de su asiento. He conocido hombres callados, continuó, y pacientes también, pero la mayoría, tarde o temprano, esperan algo a cambio. Él le sostuvo la mirada. Ella lo contempló un rato, hasta que su rostro se suavizó. No sé qué espero, dijo por fin, pero no tengo miedo. Avanzó un paso, lo bastante cerca para que él sintiera el calor de su cuerpo. El vestido se pegaba a sus curvas. El pecho subía y bajaba. Parejo, su rostro estaba marcado por el viaje y el humo, pero había belleza ahí. No una belleza frágil, sino terca, ganada. Mateo no la tocó, no dijo nada. Ella permaneció un instante más. Luego se volvió y regresó a su sitio. Él se quedó mirando el fuego. No sabía si lo que crecía era confianza o tentación, pero ya no quería que se marcharan, ni una sola de ellas. Y ese pensamiento le dio más miedo del que admitiría. A la mañana siguiente, Mateo despertó más temprano de lo habitual. No había querido dormirse, pero en algún momento la lumbre se apagó y el frío lo alcanzó. Se incorporó en la silla junto a la estufa, estiró el cuello, y recorrió la cabaña con la vista. Todas seguían ahí. La mujer robusta estaba hecha ovillo de lado, el rostro vuelto hacia las brasas. La alta, como siempre, dormía cerca de la puerta. Otra se había movido en su sueño, con los brazos extendidos sobre las piernas de la muchacha más joven. Como si la protegiera, la mayor descansaba boca arriba, las manos cruzadas sobre el pecho. Ninguna se movía. Mateo se incorporó despacio, caminó hacia la estufa, y avivó el fuego. Sus gestos eran silenciosos, pero mientras echaba agua a la olla, escuchó que alguien se levantaba. La mayor, se colocó a su lado sin hacer ruido, tan cerca que sus hombros se rozaron. Su voz salió baja. Pensé que te habrías ido cuando despertáramos. No me alejo mucho, dijo Mateo. Ella lo miró. Siempre te quedas en la orilla, como aparte. Él no respondió. Afuera seguía nevando, de esa nieve que no para hasta cubrirlo todo. La mujer mayor sirvió 2 jarros de café y le dio uno. No pidió permiso, solo se lo puso en la mano, como si lo hubieran hecho 100 veces. Mateo bebió, y por fin preguntó lo que no había dicho antes. Mencionaste que cazadores de recompensas atacaron su refugio. ¿Qué pasó después? La mujer mayor bebió un sorbo. Llegaron de noche. Decían que buscaban a 2 hombres que robaron caballos en Cáceres. No había pruebas, solo armas y licor. Su mandíbula se endureció. Golpearon primero a la más alta. Dijeron que se burlaba de ellos. Luego tomaron la bolsa de otra. Teníamos comida, poca, igual se la llevaron. Mateo miró hacia la que había mencionado. Aún dormida, su cara ahora tranquila, pero con un moretón tenue bajo el ojo. Quemaron todo, añadió la mujer mayor. No nos mataron, dijeron que tuvimos suerte. ¿No estaban con una tribu? Ella negó con la cabeza. Ninguna tribu acoge a viudas sin estatus. Y ya no teníamos hombres que hablaran por nosotras. Mateo asintió despacio. Era algo que entendía mejor que nadie. En esas tierras, la protección no venía de la ley, sino de quién estaba a tu lado. Después del desayuno, Mateo salió a revisar las trampas. La nieve cubría el valle, pero el cielo se iba aclarando. Siguió la senda hasta el arroyo. Atrapó un conejo, una ardilla, lo suficiente para un estofado, o quizá un asado si lo racionaban. Volvió antes del mediodía. Al subir la loma, se detuvo. La cabaña ya no se veía igual. Había humo de la chimenea, y otra columna más,
detrás del cobertizo. Avanzó rápido, la mano cerca del cinturón, ojos atentos. Pero no era peligro. La mujer robusta había levantado un segundo fogón. Y alrededor, las mujeres trabajaban en calma, coordinadas. La mayor hervía trapos en un balde de lata. Otra limpiaba pieles de conejo con un raspador de hueso. La muchacha más joven estaba envuelta en cobijas junto al fuego, el pie vendado más firme que antes. Y en sus labios, una sonrisa leve mientras las observaba. La que había reparado la manta se incorporó al ver a Mateo. Pero no dijo nada, solo asintió. Al fondo, Mateo se acercó a la mujer robusta, que partía leña junto al montón. Lo armaste rápido, dijo. No queremos gastar tu comida ni tu leña. Pensamos cocinar afuera cuando el clima lo permita. Él le tendió el conejo recién cazado. Ella lo miró, sorprendida. No tenías por qué hacer eso. Tampoco tenías por qué quedarte, contestó él. Esa noche cenaron mejor que antes. Estofado de conejo con un poco de chile molido que la mujer robusta sacó de una bolsita escondida bajo la falda. Fue la primera vez que todos se sentaron juntos en la mesa. No hubo muchas palabras, pero cuando la mayor rió bajito por algo que otra dijo en romaní. No sonó amargo, fue suave, ligero. Y Mateo sintió en el pecho un respiro distinto. Más tarde, ya lavados los platos y el suelo limpio, la mujer robusta se quedó sentada mientras las demás se iban a dormir. Esperó a que Mateo se acercara de nuevo a la estufa. ¿Sigues esperando que pidamos más?, dijo. Él giró hacia ella. No. ¿Crees que tarde o temprano abusaremos de esto? ¿Que reclamaremos tu cama, tu comida, tu vida? Mateo la miró. No pienso eso. Entonces, ¿qué piensas? Él no respondió enseguida. Ella se levantó, caminó hasta quedar frente a él. La luz del fuego iluminó la cicatriz sobre su labio, la curva de su cuello, aún expuesto por el vestido roto que nunca reparaba. Sé lo que los hombres ven cuando me miran ahora, dijo, sé lo que quieren. A Mateo se le cerró la garganta, no por deseo, sino por algo más viejo, más hondo. Yo no soy como ellos, murmuró. Lo sé, respondió ella, ese es el problema. Quedaron tan cerca que el aire se volvió denso. Ella levantó un poco la mano y la apoyó en su pecho. Sus dedos estaban fríos, su corazón latía firme bajo la palma. Mateo no se movió, pero tampoco la apartó. Ella se inclinó despacio y lo besó. No fue apresurado, no fue tímido, su boca estaba tibia, paciente, buscándolo. Cuando se retiró, no explicó nada, no pidió perdón, solo susurró, buenas noches. Y se fue a su sitio. Mateo permaneció inmóvil, no durmió en mucho rato. Pero por primera vez, no cuidó la puerta. Escuchaba su respiración, el subir y bajar de su pecho. Y sintió que, tal vez, al fin ya no esperaba quedarse solo otra vez. Los días siguientes pasaron lentos pero llenos. La nieve cedió un poco. El viento seguía cortante en las mañanas, pero el cielo se abrió más y la luz duraba hasta después del anochecer. Eso dio a la cabaña, y a los que vivían dentro, un ritmo: despertar, trabajar, calentarse, dormir, y entre medio, algo callado empezó a asentarse. Ya no era solo sobrevivir, era existir. La mujer robusta no volvió a hablar del beso, tampoco Mateo, pero algo había cambiado. Ella se movía más libre ahora, más cerca, más intencional en cómo se paraba junto a él, cómo le pasaba las herramientas, cómo sus dedos rozaban su brazo y se quedaban apenas un instante. Diciendo sin palabras, lo recuerdo, no me forzó, te veo. Y Mateo no se apartaba, no hablaba más de lo normal, pero cada vez que ella pasaba, sus ojos la seguían, apenas un segundo, cada vez que salía, volteaba a ver si lo observaba. A menudo, así era. Esa mañana, Mateo cabalgó hacia el paso bajo por primera vez en semanas. Necesitaba sal, revisar las trampas que corrían cerca del bosque de álamos. Salió antes del amanecer, las demás apenas se movían. La mujer robusta fue la única que le sostuvo la mirada antes de que partiera. No preguntó a dónde iba, solo sostuvo su abrigo mientras él se lo ponía, y luego le acomodó el cuello, en silencio. Mateo salió con el sol que nacía detrás de él, cortando la nieve con luz dorada. Para cuando regresó, al inicio de la tarde, la cabaña se veía distinta.
Humo seguía saliendo. La puerta del cobertizo estaba parchada. La leña estaba apilada con orden contra la pared. Pero había algo más en el aire. En el silencio. Lo sintió antes de verlo. Algo había pasado. Se bajó del caballo. Recorrió el patio con la mirada. Entonces la puerta se abrió. La alta estaba en el marco. Brazos cruzados. Tuvimos una visita. Mateo apretó la mandíbula. ¿Quién? Un hombre. 30 y tantos. Traía ropa de jinete, pero sin caballo. Decía venir del pueblo. No. Afirmó que pasaba desde Ávila. Aseguró que buscaba 2 mulas robadas. Mateo pasó junto a ella y entró. Las otras estaban sentadas. Todas parecían tranquilas, excepto la muchacha más joven. Con los ojos rojos. Había llorado, pero ya no. La mujer robusta estaba junto a la ventana. Brazos cruzados. No vino por mulas, dijo. Nos vio entre los árboles. Empezó a preguntar de dónde éramos. Si teníamos papeles. La voz de Mateo salió baja. ¿Las tocó? Ella negó con la cabeza. Preguntó por qué estábamos aquí. Dijo que debíamos estar bajo autoridad de alguien. ¿Qué dijiste? Que eras nuestro patrón, que cocinábamos y limpiábamos por techo y pan, que no éramos prisioneras, que podía seguir su camino. Mateo miró la mesa. Un aro de nieve derretida marcaba dónde había dejado una taza. Su taza. Salió al porche. Recorrió los árboles con la vista. Nada se movía. No había huellas frescas en la cerca. El viento las había borrado. O alguien las barrió. Pero la sensación no se iba. Pasó la tarde afuera, partiendo leña, vigilando la loma con la mirada dura. La mujer robusta se acercó poco antes del anochecer. No habló enseguida. Solo se recargó en el poste a su lado. Deberíamos irnos, dijo al fin. Mateo no respondió. Ella parpadeó. Podría traer más hombres, más preguntas. Si iba a hacerlo, contestó Mateo, no habría venido solo la primera vez. Ella cruzó los brazos. ¿Crees que aquí estamos seguras? Creo que aquí más que allá afuera. Ella guardó silencio un momento. La más joven se puso nerviosa cuando le preguntó su nombre. Se congeló, casi lloró. Él lo vio, vio que estaba asustada. Mentí lo bastante rápido, pero la sacudió. Es joven, dijo Mateo. Sí, y ya la han cazado antes. Mateo se volvió hacia ella. La mujer robusta lo miró con tristeza. No es la única. Mateo asintió. Lo sé. Esa noche, el fuego ardió más de lo habitual. Mateo permaneció despierto, cerca de la puerta. La alta también se quedó levantada, afilando un cuchillo. La mujer robusta descansaba junto a la ventana, los ojos abiertos. Nadie lo dijo, pero toda la cabaña lo sentía. El mundo exterior ya los había visto. Ya no eran invisibles. Pero aún así, nadie huyó. A la mañana siguiente, Mateo llevó a la muchacha más joven con él al cobertizo. Solo los dos. Le mostró cómo ajustar el cerrojo de la puerta, cómo preparar las trampas, cómo leer señales en la nieve, ramas rotas, huellas, cambios en el viento. Ella habló poco, pero sus manos dejaron de temblar. Al volver adentro, la muchacha miró a la mujer robusta y le dio un leve asentimiento. Más tarde, mientras las otras limpiaban pieles y cosían costuras, Mateo y la mujer robusta salieron detrás de la cabaña. Ella le pasó una taza de té de raíz hervida. Él la tomó. Me equivoqué, dijo ella. ¿En qué? En pensar que seríamos una carga si nos quedábamos mucho. No lo fueron. Ella lo miró con cuidado. ¿Y ahora lo somos? Mateo no contestó de inmediato. Se inclinó despacio, con cuidado, y le apartó un mechón de cabello de la mejilla. Luego, en voz baja, dijo, no. Ella se acercó y lo besó otra vez. Duró más esta vez. Ninguno de los dos volteó a ver si alguien los observaba. Y esta vez, ella no se alejó después. Se quedó junto a él, su mano en el bolsillo de su abrigo, su hombro contra su brazo. Los dos mirando al bosque, en silencio. Era ya finales de diciembre cuando la nieve volvió a caer, más gruesa, pesada y húmeda, cubriendo la tierra hasta la cintura. La cabaña se volvió fortaleza, no por elección, sino por necesidad. Durante 3 días, nadie salió, hubo que racionar la leña, las cabras dentro del cobertizo, el agua se fundía de la nieve, las comidas se alargaban. Nadie se quejaba. Adentro, las mujeres trabajaban sin pausa.
La alta construyó un armazón junto a la estufa para secar botas mojadas. Otra hervía hierbas guardadas en manojos atados con hilo. Sus aromas, frescos y penetrantes, rompían el humo. La mayor parchaba el techo desde dentro con retazos de cuero. La muchacha más joven descansaba más. La herida en su pie casi cerrada ya. Ahora hablaba con más soltura. No frases largas, pero sí lo suficiente para preguntar dónde guardaba Mateo el azúcar, o si podía avivar el fuego. La mujer robusta permanecía cerca de Mateo. No compartían cama aún, no, pero compartían un ritmo. Partían leña hombro con hombro. Él le pasaba un forro de abrigo cuando la veía tiritar. Ella le quitaba la nieve de la espalda cuando volvía del cobertizo. En las noches, se sentaba más cerca, sus rodillas rozándose bajo la mesa. Su mano, a veces, descansaba en su muslo, apenas un instante, como una promesa sin palabras. Fue al cuarto día de nevada cuando la pregunta que rondaba en silencio por fin se dijo en voz alta. La mayor la hizo, se paró junto a la mesa tras la cena, secándose las manos en la falda, los ojos fijos en Mateo. ¿Qué pasará en primavera? El cuarto se quedó callado. La olla aún humeaba en el centro de la mesa. La mujer robusta lo miró. La alta dejó de amarrar un lazo en la cuerda. Otra se quedó quieta. Mateo no apartó la vista. ¿Qué quieren que pase? La voz de la mayor no tembló. Ese hombre puede regresar. Otros también. Somos 5 viudas gitanas viviendo en la casa de un blanco. Aunque no hayas hecho nada malo, ellos no lo verán así. La mujer robusta intervino. Él no ha hecho nada malo. Ninguna de nosotras lo ha hecho, dijo la alta con frialdad. Pero a la ley no le importa. Mateo se recargó en la silla, la madera crujiendo bajo su peso. Sé lo que dice la ley, respondió, y sé lo que dicta la tierra. Aquí, nadie sobrevive al invierno si no trabaja en conjunto. En primavera, lo haremos ver cómo deba hacerse. El ceño de la mujer robusta se frunció. ¿Cómo? Mateo la miró a ella, y luego a todas. Tengo registros, papeles. Podría escribir que he tomado a 5 ayudantes en mi rancho. 5 manos, todas legales, todas registradas. La alta arqueó una ceja. ¿Y el pueblo simplemente lo creerá? No necesitan hacerlo, contestó Mateo. Con que esté escrito y sellado basta. Nadie mira de cerca a menos que busque pleito. La mujer robusta lo observó fija. ¿Harías eso? Ya hice algo peor, ¿recuerdas? Sus ojos se encontraron con los de ella. Las dejé entrar. Eso provocó una risa corta de una. Luego otra. Incluso la alta mostró una leve sonrisa. La mujer robusta no rió, pero se levantó, caminó hacia él, y lo besó frente a todas. No fue largo, no fue para presumir, solo lo necesario. Esa noche, cuando el fuego se apagó y las demás dormían, la mujer robusta permaneció junto a Mateo. No volvió a su manta. Se quedó detrás de su silla y deslizó los brazos sobre sus hombros, apoyando la mejilla en su nuca. Él levantó la mano, tocó su antebrazo. Ninguno habló. Después, ella se movió al frente, arrodillándose entre sus piernas. El vestido de lana, rasgado aún, se pegaba a sus curvas húmedas. Su pecho subía despacio, el cuello abierto, gastado por el trabajo y el uso. Su piel estaba tibia a pesar del frío. Sus muslos marcados por días de arrodillarse. Trabajar, sobrevivir. Ella se inclinó y volvió a besarlo. Esta vez fue más profundo. Tomó sus manos y las guió, poniéndolas donde quería, en sus caderas, su cintura, su espalda. Mateo no se apresuró, no la sujetó con rudeza. Su caricia era firme, contenida. La respiración de ella se hizo más pesada. Se acomodó sobre su regazo, apretándose más. Aún sin palabras, hicieron el amor en silencio. Sin cama, sin ceremonia, solo piel contra piel, calor compartido bajo la luz del fuego, y aliento en la oscuridad. Cuando terminó, ella se quedó acurrucada contra él, la mano abierta en su pecho, la mejilla sobre su hombro. Y por primera vez, él sostuvo a alguien con ambos brazos. No para salvarla, no para protegerla, sino para conservarla. La tormenta rugía afuera, pero dentro, habían construido algo firme. Al amanecer, cuando la nevada cedió y la luz entró por las rendijas, nadie habló de lo ocurrido, pero el aire había cambiado. Ya no solo estaban resistiendo el invierno, ahora sobrevivían juntos, y ninguna pensaba en marcharse.
La primera mañana clara después de la tormenta llegó dura y brillante. Rayos de luz cortaban los montones de nieve como cuchillas, dibujando aristas en el blanco. El viento se había calmado. La nieve rodeaba la cabaña hasta el pecho en algunos sitios. El camino al pozo estaba sepultado. El techo del cobertizo, cedido en un costado. Pero adentro, la calidez se mantenía, no solo del fuego, sino de la cercanía, de algo que al fin echaba raíces. La mujer robusta despertó en la habitación de Mateo. Se habían separado antes del alba. En silencio, antes de que las demás abrieran los ojos. Regresó a su manta con pasos tranquilos y respiración serena. Pero el cambio se sentía. Mateo no intentó ocultarlo, ni ella tampoco. Nadie preguntó nada. Ese era el idioma que compartían ya, silencio como respeto. A media mañana estaban afuera, despejando nieve. Mateo paleaba desde el porche hasta el cobertizo. La alta rompía el hielo del techo. Otras limpiaban los corrales. La muchacha más joven, sin vendaje por primera vez en días, avanzaba cojeando por la vereda que Mateo había abierto, cargando un balde con ambas manos. Su cara roja por el frío, pero con una sonrisa discreta. Fue la mujer robusta quien notó las huellas primero. Estaba cerca de la cerca norte, quitando lodo de la base del poste. Cuando las vio, pisadas frescas, profundas, no de ellas. No gritó, regresó al porche y buscó la mirada de Mateo. Él entendió su rostro antes de que hablara. Caminaron juntos la línea de la propiedad. Hallaron el rastro cerca de los árboles. Quien fuera había venido desde el sur. Dio una vuelta amplia, y se retiró. No se acercó a la cabaña. No llamó, solo miró. ¿El mismo hombre?, preguntó la mujer robusta. Podría ser, murmuró Mateo. Podría ser peor. Siguieron las huellas hasta la loma antes de que la nieve comenzara a borrarlas. Ya era tarde para seguir más. De regreso, las mujeres se habían reunido cerca del fuego. La muchacha más joven volvía a lucir asustada. La mayor estaba con los brazos cruzados. Otra apretaba el mismo trozo de costura por minutos sin enhebrar la aguja. Mateo entró y dejó el rifle sobre la mesa. Si alguien vigila, no quiere que lo vean. La alta habló, aún así. La mujer robusta dijo, cruzando los brazos, ya no vienen por mulas. Mateo miró a cada una. No tienen que esperar a que lo diga. Si quieren irse antes de la primavera, antes de que esto empeore, las ayudo a empacar, cargo el carro, incluso las acompaño hasta Salamanca. Nadie se movió. La que había reparado la manta habló primero. ¿Irnos? ¿Volver a dónde? No hay tribu que nos espere. Pasa lo mismo, añadió la alta. La mayor dio un paso al frente. Aunque nos fuéramos, nos separarían otra vez. Unas serían aceptadas, otras no. Y entonces la muchacha más joven, con voz temblorosa pero firme, caminó hacia Mateo, tomó su mano, entrelazó dos de sus dedos con los de él. Mateo la miró, sorprendido. No quiero irme, dijo ella. Él sostuvo su mirada. Entonces no lo hagas. La mujer robusta asintió. Yo tampoco. Las demás no hablaron, pero no hacía falta. Esa noche, Mateo revisó 2 veces las ventanas. Colocó su rifle junto a la puerta, y afiló el viejo cuchillo de casa que no había tocado en meses. La mujer robusta ayudó a meter más leña al interior. La alta bloqueó la mitad inferior de la chimenea por si alguien intentaba ahogar el humo. No estaban entrando en pánico. Se estaban preparando. Más tarde, cuando los quehaceres terminaron y la cabaña volvió a quedar en penumbra bajo la luz del fuego, Mateo se sentó en el borde de su cama y apoyó la cabeza en sus manos. Respiraba lento, no por miedo, sino por el peso de todo. Había pasado años sin nadie en ese espacio, años en los que la única voz era la suya, o el viento colándose entre las tablas. Ahora la habitación estaba llena. 5 mujeres, cada una con su duelo, con su fuerza, con su manera de resistir. Y de alguna forma, confiaban en él. La mujer robusta se acercó en silencio y se arrodilló a su lado. Su mano descansó en su muslo, dándole firmeza. No pediste esto, dijo suavemente. No, murmuró Mateo. Pero tampoco huiste de ello. La miró a la luz del fuego. Con el cabello suelto, su piel aún mostraba moretones que se borraban, pero ahora se veía más fuerte, más arraigada. Su vestido, aún gastado y rasgado en el hombro, ya no parecía algo roto.
Parecía armadura que había resistido. Ella se inclinó y lo besó. No fue apresurado ni por consuelo. Un beso lento, seguro. Cuando se separaron, susurró, nos quedamos. Si vienen, resistimos. Mateo pasó su mano detrás de su cuello y la acercó, apoyando su frente contra la de ella. No dijo gracias, no lo necesitaba. Afuera, la nieve volvía a caer, pero adentro estaban listos, no solo para soportar, sino para reclamar lo que ya era suyo. Pasaron 2 semanas más. La nieve terminó por fin en la segunda semana de enero. Lo que quedó fue tierra dura y lodo del deshielo. Los arroyos despertaban bajo la costra helada. El vapor se levantaba de las tejas al sol de la mañana. La luz pegaba distinto ahora, más larga, más clara, jalándolos hacia la primavera. Pero la sensación de ser vigilados no se había ido. Cada día después del deshielo, Mateo recorría el sendero de la loma 2 veces. Una al amanecer, otra antes del anochecer. Llevaba el rifle, pero nunca encontró huellas nuevas. Ninguna rama rota, ninguna señal de arrastre. ¿Quién había estado ese día o se había ido, o se escondía mejor ahora? Dentro de la cabaña, el ritmo se hizo más profundo. La muchacha más joven ya estaba completamente sana. Ya no cojeaba, ahora ayudaba a la alta a reconstruir la pared del corral de las cabras. Clavando tablas sin protestar. Otra se ocupaba horneando con la poca harina que quedaba, orgullosa en silencio cuando Mateo le dijo que le recordaba a los panes de su madre. La mayor, siempre la más callada, había empezado a dibujar en las paredes. Pequeños grabados, nada ruidoso, solo figuras, símbolos, líneas suaves con la punta de un cuchillo. Nunca explicó lo que significaban. Nadie se lo preguntó. La mujer robusta se mantenía más cerca de Mateo. Ya no se esquivaban. En las noches, dormía en su cuarto. Su vestido seguía roto, igual que desde el principio. Pero ahora elegía no arreglarlo. No porque no pudiera, sino porque sabía que él la veía tal cual era. Y nunca la hizo sentir menos. Él la besaba cada noche. A veces lento, a veces largo, a veces con una necesidad callada pero honda. No habían hablado de amor, pero estaba en la manera en que se movían uno alrededor del otro. En cómo ella lo buscaba cuando tenía las manos frías, y cómo él removía su café antes de pasárselo. En cómo se sentaba más cerca cuando nadie miraba, con su rodilla rozando apenas la de ella. Fue la mujer robusta quien sacó el tema que las demás probablemente ya pensaban. Era tarde, el fuego bajo, su cabeza sobre el pecho de Mateo. Si llega la primavera y el alguacil regresa, ¿qué respondemos? Mateo le acarició el cabello despacio. Depende de la pregunta que haga. Preguntarás si somos tuyas, dijo sin rodeos, si pertenecemos aquí. Mateo lo meditó un largo momento. Entonces sí. Ella se incorporó, medio cubierta por la manta. Su piel cálida, sus ojos firmes. ¿Todas? ¿Todas nosotras? Su voz bajó, grave, no solo como trabajadoras, no solo como bocas que alimentar. ¿Lo dices en serio? Mateo la sostuvo con la mirada. Lo digo en serio. A la mañana siguiente, sacó el libro de cuentas del cofre bajo su cama. Dentro estaban papeles viejos del condado, archivos de tierras, y un tampón deslavado. En la mesa, mientras las demás cosían y limpiaban, él se sentó y comenzó a escribir. Uno por uno, escribió los nombres, los registró como residentes permanentes, los anotó como familia bajo protección del hogar, dejó escrito que quedaban bajo su tutela legal. No porque las reclamara como posesión, sino porque eso les daba respaldo, les daba seguridad. No pidió permiso, solo lo hizo. Cuando terminó, entregó las hojas a la alta. Ella las leyó, no dijo nada después, asintió, y se las pasó a otra. Al anochecer, cada mujer había leído la página con su nombre, y ninguna preparó equipaje. Al día siguiente, Mateo enganchó la carreta y emprendió el camino largo hasta Salamanca. Tardó casi toda la jornada. Cuando volvió, las hojas estaban selladas, fechadas, archivadas, legales. Para el ocaso, ya no eran un grupo de extraños bajo un mismo techo. Eran un hogar. Esa noche, la mujer robusta lo esperaba junto al fuego. No habló, solo se levantó, soltó los nudos de su vestido despacio, y entró en sus brazos. Él la sostuvo fuerte y seguro. La besó como si fuera la primera vez. La tocó como si hubiera esperado toda la vida a ser elegido.
Hicieron el amor otra vez. Ahora más despacio, sin miedo entre ellos. Su cuerpo era tibio y lleno bajo el de él. Su boca se abrió contra su piel. Ella no se apresuró, lo vio, le permitió recorrer L.A. por completo, sin apartarse jamás. Cuando quedaron envueltos después, quietos y firmes bajo la luz del fuego, ella lo miró. ¿Sabes cómo nos llamarán?, dijo. Mateo besó su hombro desnudo. Que lo digan. Ella sonrió, cansada pero orgullosa. Nos diste más que un techo. Tú me diste más que silencio, respondió él. En la esquina, la muchacha más joven se movió en sueños. La alta se giró en su manta. Otra roncó una vez, otra murmuró algo en romaní y rodó sobre su costado. Y la cabaña, antes un lugar de penas y fantasmas, se sintió como casa, no prestada, no pasajera, real. Pero la paz no dura para siempre. Una tarde, 3 semanas después, Mateo regresaba del bosque cuando vio algo que lo geló. Un caballo atado cerca del porche. No uno que reconociera. Corrió, la mano en el cinturón. Dentro, la mujer robusta estaba de pie frente a un hombre, alto, 30 y tantos, cabello oscuro, ojos que ardían con algo entre ira y dolor. Las demás estaban detrás de la mujer robusta, quietas, tensas. El hombre giró cuando Mateo entró. ¿Tú eres el dueño de esta cabaña? Soy Mateo Vega. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Diego. El hombre lo miró con intensidad. Y buscó a 5 mujeres que abandonaron su comunidad hace 2 meses. Traidoras que dejaron a su gente para salvarse a sí mismas. Mateo no se movió. No hay traidoras aquí, solo trabajadoras. Diego dio un paso adelante. Mentira, las reconozco a todas. Entonces sus ojos cayeron sobre la mayor. Especialmente a ti, Rosa, tú que fuiste testigo de todo. Tú que conociste a mi hermana. Rosa no apartó la mirada. Diego. No me hables, cortó él. Inés murió sola, murió esperando, y ustedes huyeron como cobardes. Mateo se interpuso entre ellos. Sal de mi casa. Diego lo miró. ¿O qué? ¿Me dispararás? ¿Por ellas? Si es necesario. El silencio que siguió fue denso. Diego respiró hondo. Luego, despacio, dio un paso atrás. No vine a pelear hoy. Vine a advertir. En 3 días volveré, y si ellas no regresan conmigo, las llevaré a la fuerza. Se volvió hacia la puerta. Pero antes de salir, miró a la mujer robusta. Tú más que nadie deberías entenderlo. Lucía, tú eres su hija. Y salió. La cabaña quedó en silencio. Mateo se volvió despacio hacia la mujer robusta. Hacia Lucía. ¿Su hija?, susurró. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. Sí, soy la hija de Inés. El mundo se inclinó bajo los pies de Mateo. Lucía, la mujer que había besado, la mujer que había sostenido, era la hija de Inés. Dime que no es verdad, susurró. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Es verdad. Mateo dio un paso atrás. Luego otro. Su espalda chocó contra la pared. Todo este tiempo, su voz se quebró. Todo este tiempo, ¿lo sabías? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella abrió los ojos. Porque quería odiarte. Cuando llegué aquí, quería mirarte a los ojos y decirte que por tu culpa mi madre murió sola. Pero entonces te conocí, te vi, y no pude. Mateo se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Tu madre. Mi madre te amó, dijo Lucía con voz temblorosa. Durante años, me habló de ti, del hombre que prometió volver, del hombre que la haría feliz. Y cuando murió, yo solo tenía 16 años. Y te odié por no estar ahí. Mateo hundió el rostro en sus manos. Rosa se acercó, se arrodilló a su lado. Mateo, hay algo más que debes saber. Él levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Inés no murió en el ataque, dijo Rosa suavemente. Sobrevivió 3 días después. La cuidamos lo mejor que pudimos. Pero las heridas eran demasiado profundas. Mateo dejó escapar un sollozo ahogado. En sus últimos momentos, continuó Rosa, me pidió que te diera un mensaje. Si alguna vez te encontraba. Ella metió la mano en su vestido y sacó un pedazo de papel doblado. Amarillento por los años. Esto es para ti. Con manos temblorosas, Mateo tomó el papel, lo desdobló despacio. La caligrafía era delicada, temblorosa, manchada de sangre en los bordes. Asterisco, Mateo,
Asterisco. Asterisco, yo elegí quedarme. No fue tu culpa. Asterisco. Asterisco, recibí la advertencia. Supe que vendrían. Pero había niños que no podían correr. Ancianos que no podían huir. Elegí quedarme para darles tiempo. Asterisco. Asterisco, no me fallaste. Yo elegí mi destino. Asterisco. Asterisco, ahora te pido algo. Vive por mí. Ama por mí. No cargues mi muerte como una cadena. Déjala ser el viento que te empuja hacia adelante. Asterisco. Asterisco, y si algún día encuentras a alguien que te haga sentir lo que yo sentí por ti, aférrala. No la dejes ir. Asterisco. Asterisco, te amé. Te perdono. Te libero. Asterisco. Asterisco, Inés. Asterisco. Mateo no pudo leer las últimas líneas. Las lágrimas las borraron. Se quedó ahí, con el papel temblando en sus manos, mientras 8 años de culpa se derrumbaban sobre él. Lucía se arrodilló frente a él. Ella te liberó hace mucho tiempo. Mateo, ahora debes liberarte tú. Él la miró. ¿Cómo puedo? Tu madre murió esperándome. No, dijo Lucía con firmeza. Mi madre murió salvando vidas. Murió siendo quien era, valiente, desinteresada, fuerte, y su última voluntad fue que tú fueras feliz. Mateo cerró los ojos. No merezco felicidad. Lucía tomó su rostro entre sus manos. Ninguno de nosotros la merece, pero la buscamos de todas formas. Y la encontramos donde menos lo esperamos. Él abrió los ojos. ¿Tú me perdonas? Lucía sonrió entre lágrimas. Ya te perdoné, hace semanas. Cuando te vi cuidar de Sofía. Cuando partiste leña para mantenernos calientes. Cuando nos defendiste sin pedir nada a cambio. Vi en ti al hombre que mi madre amó. Y entendí por qué. Mateo la abrazó, fuerte, desesperado, y lloró por primera vez en 8 años. No solo por Inés, sino por todos los años que había pasado solo. Por todas las veces que se castigó. Por todas las noches que se negó la calidez humana porque pensaba que no la merecía. Las otras mujeres se acercaron. Rosa puso una mano en su hombro, otra en su espalda. Sofía, la más joven, se arrodilló a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. Por primera vez, Mateo no estaba solo en su dolor. Esa noche, nadie durmió mucho. Mateo se sentó junto al fuego, con la carta de Inés en sus manos. La leía una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar, como si pudiera encontrar en ellas algo que no había visto antes. Lucía se sentó a su lado. No habló, solo estuvo ahí. Hasta que, finalmente, él rompió el silencio. Diego dijo que volvería en 3 días. Sí. ¿Qué quieres hacer? Lucía lo miró. Depende de ti. No, dijo Mateo, depende de todas. Llamó a las demás. Se reunieron alrededor del fuego. Diego es el hermano de Inés. Comenzó Mateo. Tiene razón en estar enojado. Su hermana murió, y probablemente nadie le dijo la verdad. Rosa asintió. Diego cree que Inés murió porque todos la abandonamos. No sabe que ella eligió quedarse. Entonces hay que decirle, dijo Mateo, hay que mostrarle la carta. La alta frunció el ceño. ¿Y si no le importa? ¿Y si viene con hombres armados? Entonces luchamos, dijo Mateo con calma. Pero primero, intentamos la paz, porque eso es lo que Inés hubiera querido. 2 días después, Mateo cabalgó solo hacia el pueblo más cercano. Llevaba consigo la carta de Inés, doblada con cuidado en su bolsillo. Encontró a Diego en una taberna, bebiendo solo en un rincón. Mateo se sentó frente a él. Diego levantó la vista, sorprendido. ¿Vienes a pelear?, preguntó Diego con voz ronca. No, dijo Mateo, vengo a darte esto. Colocó la carta sobre la mesa. Diego la miró con recelo. ¿Qué es? Léela. Diego tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas. Al principio, con desconfianza. Luego, con confusión. Finalmente, con horror. Esto no puede ser real. Es la letra de tu hermana, dijo Mateo en voz baja. Rosa la guardó durante 8 años, esperando el momento adecuado para entregarla. Diego volvió a leer. Sus manos temblaban. Ella eligió quedarse. Sí. Todos estos años. La voz de Diego se quebró. Culpé a las mujeres equivocadas. Culpé a Rosa, a Lucía, a todas ellas. No eras el único, dijo Mateo. Yo me culpé a mí mismo. Diego levantó la vista.
Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Tú eres el hombre del que ella hablaba? ¿El que prometió volver? Sí. ¿Y llegaste tarde? Mateo asintió. 8 años tarde. Diego guardó silencio un largo rato. Luego, con voz apenas audible, dijo, ella te amaba. Siempre hablaba de ti, incluso después de que no regresaras. Incluso cuando todos le decíamos que te olvidara. Lo sé. Diego cerró los ojos. Y yo casi las lastimé, a las mujeres que mi hermana quería proteger. Pero no lo hiciste, dijo Mateo, y aún puedes elegir lo correcto. Diego abrió los ojos. ¿Qué quieres que haga? Déjalas en paz, déjalas vivir, es lo que Inés hubiera querido. Al tercer día, Diego regresó a la cabaña. Pero esta vez, vino solo, sin armas, sin amenazas. Las mujeres estaban en el porche, esperando, tensas, preparadas para lo peor. Pero Diego se bajó del caballo y, lentamente, se arrodilló. He venido a pedir perdón, dijo con voz clara. Mis acusaciones fueron injustas, mi ira fue mal dirigida, y casi cometí un error terrible. Rosa fue la primera en acercarse. Diego, levántate. Él la miró desde el suelo. No merezco tu perdón. Ninguno de nosotros merece nada, dijo Rosa con suavidad, pero lo recibimos de todas formas. Porque esa es la forma en que sanamos. Diego se levantó despacio, miró a cada una de las mujeres. Mi hermana estaría orgullosa de ustedes. De su fuerza, de su valentía. Luego se volvió hacia Lucía. Y tú más que nadie, eres exactamente como ella. Lucía no respondió, pero asintió, con lágrimas en los ojos. Diego finalmente miró a Mateo. Cuídala como no pudiste cuidar a mi hermana. Lo haré, prometió Mateo. Diego montó su caballo. Antes de partir, dijo, Inés me dijo una vez que el amor verdadero no es posesión. Es liberación. Ahora entiendo lo que quiso decir. Y se fue. La primavera llegó una semana después. La nieve se derritió por completo. Los arroyos cantaban, las flores silvestres brotaban entre las rocas. Y con ellas, una sensación de renacimiento. Una tarde, Sofía comenzó a sentir contracciones. Las mujeres la rodearon. Rosa dirigió el parto con manos expertas. Carmen sostuvo su mano. Lucía le cantó canciones gitanas para calmarla. Mateo esperaba afuera, caminando de un lado a otro como un padre nervioso. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Lucía salió, con una sonrisa en el rostro. Es una niña, sana y fuerte. Mateo entró. Sofía estaba recostada, exhausta pero radiante, con el bebé envuelto en una manta en sus brazos. ¿Cómo la llamarás?, preguntó Mateo. Sofía lo miró con ojos llenos de gratitud. Inés, en honor a la mujer que me hubiera protegido si hubiera estado viva. Mateo sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin poder hablar. 2 semanas después, Mateo le propuso matrimonio a Lucía. No fue elaborado, no hubo anillo, solo ellos dos, de pie bajo el viejo roble detrás de la cabaña. Al atardecer. Quiero que te cases conmigo, dijo Mateo. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Es por la ley, para mantenernos seguras? No, dijo él, es porque eres la persona más fuerte que he conocido. Porque cuando despierto, lo primero que busco eres tú. Porque cuando pienso en el futuro, en 10 inviernos más, lo único que quiero es esto. Tú, este hogar, esta vida. Lucía soltó el aire despacio. Nunca pensé en pertenecerle a alguien otra vez. No me pertenezcas, dijo Mateo, solo quédate. Ella sonrió. Entonces me quedo. Se casaron bajo el roble 2 días después. Sin cura, sin público, solo ellas y el viento. Rosa estuvo al lado de Lucía, con los brazos cruzados pero sonriendo. Carmen sostuvo la trenza que Lucía había tejido en su propio cabello. Una tradición gitana pasada de mujer a mujer. La mayor grabó un pequeño símbolo en el árbol, un círculo unido. Permanente. Sofía llevó flores silvestres de la loma y las puso a sus pies. La pequeña Inés, envuelta en una manta, dormía en sus brazos. Mateo dijo una sola frase, tú te quedas conmigo. Y yo me quedo contigo. Lucía respondió, entonces nos quedamos. Y fue suficiente. El sol los calentó, la tierra los aceptó, el viento se movió, pero no se llevó nada.
Esa noche, mientras el atardecer caía sobre la sierra de Gredos y las cabras guardaban silencio, Mateo se sentó en el porche con Lucía en su regazo, su espalda contra su pecho. Las otras reían dentro. Alguien, quizá Carmen, cantaba una melodía suave, desconocida. La mano de Lucía descansaba en su vientre. Mateo lo notó, pero aún no preguntó. Ella giró la cabeza. En unos meses, dijo. Él la sostuvo más fuerte. ¿Tienes miedo? Ella negó con la cabeza. Ya no. Mateo miró hacia el campo donde habían comenzado a sembrar maíz. Los brotes apenas asomaban. No lo entenderán, murmuró. Lucía sonrió. No tienen que hacerlo. Y se quedaron en silencio. Dos personas que lo habían perdido todo, pero encontraron lo único que valía más. Los meses pasaron. El verano llegó con calor suave. El maíz creció, las cabras se multiplicaron, y la cabaña, una vez vacía y fría, se llenó de vida. Sofía aprendió a tejer. La mayor comenzó a enseñarle a la pequeña Inés canciones en romaní. Carmen construyó un telar. Rosa cultivó un jardín de hierbas medicinales. Y Lucía, con su vientre creciendo, se movía por la cabaña como si siempre hubiera sido el corazón de ella. Una tarde, un viajero llegó a la cabaña. Un hombre mayor, vendiendo telas y especias. Se sorprendió al ver a tantas mujeres. ¿Todas viven aquí?, preguntó con curiosidad. Sí, dijo Mateo con calma, es mi familia. El hombre miró alrededor, a las mujeres trabajando, a la pequeña Inés gateando, a Lucía, claramente embarazada, sonriendo mientras colgaba ropa. Es inusual, dijo el hombre. Lo es, respondió Mateo, pero es nuestro. El hombre asintió despacio. Entonces son afortunados. Y siguió su camino. En septiembre, Lucía dio a luz. Fue un parto difícil. Duró toda la noche. Mateo esperaba afuera, rezando a dioses en los que no creía. Cuando finalmente Rosa salió, con una sonrisa cansada, dijo, es un niño. Y Lucía está bien. Mateo entró corriendo. Lucía estaba recostada, pálida pero sonriente, con el bebé en sus brazos. Tenía el cabello oscuro, los ojos cerrados, los puños apretados. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó ella. Mateo se arrodilló a su lado. Tocó la mejilla del bebé con un dedo. No lo sé. Lucía lo miró. Yo sí, Diego, en honor al hombre que nos perdonó. Mateo asintió, con los ojos brillantes. Diego. El otoño llegó con colores dorados. Las hojas cayeron, el aire se enfrió, y una tarde, Mateo y Lucía caminaron juntos hacia el lugar donde, años atrás, había construido un pequeño monumento de piedra. No era una tumba real. Inés estaba enterrada lejos, en su pueblo natal, pero Mateo había necesitado un lugar para llorarla. Ahora, llevaba flores silvestres en la mano. Se arrodilló frente a las piedras. Colocó las flores con cuidado. Lucía se paró detrás de él, con una mano en su hombro. Le prometí que volvería, dijo Mateo con voz temblorosa. Llegué 8 años tarde. No llegaste tarde, dijo Lucía suavemente. Ella te esperó, y me envió a encontrarte. Mateo se volvió hacia ella. Lágrimas rodaban por su rostro. ¿Crees que nos esté viendo? Lucía se arrodilló a su lado. Tomó su mano y la colocó en su vientre, donde una pequeña vida había comenzado. Ella sigue aquí, en mí, en ti, en todos nosotros. Mateo la abrazó, fuerte. Y por primera vez desde que Inés murió, sintió paz. Esa noche, de regreso en la cabaña, las mujeres prepararon una cena especial. Asaron carne, hornearon pan, y al final, Rosa sacó una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Brindaron, por los que se habían ido, por los que seguían aquí, por el futuro. Y cuando el fuego se apagó y todos se fueron a dormir, Mateo y Lucía se quedaron solos en el porche. Las estrellas brillaban sobre ellos. El viento susurraba entre los pinos. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que vine aquí para odiarte. Y en cambio, encontré un hogar. Mateo besó su frente. Yo también. Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. ¿Crees que esto durará? No lo sé, dijo Mateo con honestidad. Pero mientras dure, lo cuidaré con todo lo que tengo. Lucía sonrió. Entonces eso es suficiente. Los años pasaron.
La cabaña se expandió, se construyeron habitaciones nuevas, un granero más grande, un pozo más profundo. Más mujeres llegaron, algunas se quedaron, otras siguieron adelante, pero siempre había un lugar junto al fuego para quien lo necesitara. Diego visitaba una vez al año. Siempre traía regalos para los niños. Siempre se quedaba a cenar. Y siempre, antes de irse, colocaba flores en el pequeño monumento de piedra. Sofía se casó con un herrero del pueblo. Se mudó, pero volvía cada mes con la pequeña Inés, que ya no era tan pequeña. Rosa envejeció con gracia, se convirtió en la abuela de todos. La sabia, la que contaba historias junto al fuego. Carmen nunca se casó, pero encontró su alegría en enseñar a las niñas a tejer, a crear belleza con sus manos. La alta, cuyo verdadero nombre era Amara, finalmente dejó de vigilar la puerta. Aprendió a descansar, a confiar. Y Lucía y Mateo envejecieron juntos, codo con codo, año tras año. Tuvieron 3 hijos más, 2 niñas y otro niño. La cabaña siempre estaba llena de risas, de canciones, de vida. Una noche, muchos años después, Mateo se sentó en el mismo porche donde todo había comenzado. Ahora tenía el cabello gris. Las arrugas marcaban su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Lucía salió y se sentó a su lado. Ella también había envejecido, pero seguía siendo hermosa, con esa belleza terca que había ganado. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En aquella noche, dijo Mateo, cuando llegaste por primera vez, y me dijiste que eras la hija de Inés. Lucía sonrió. Estabas aterrorizado. Lo estaba. ¿Y ahora? Mateo tomó su mano. Ahora estoy agradecido. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo también. Se quedaron así un largo rato, escuchando el viento, mirando las estrellas, sabiendo que todo lo que habían construido, todo lo que habían sanado, había valido la pena. Y en algún lugar, entre las montañas y el cielo, Inés sonreía. Porque su amor no había muerto, solo había esperado a ser encontrado de nuevo. *** 20 años después del día en que 5 mujeres gitanas llamaron a la puerta de Mateo Vega. La cabaña seguía en pie, más grande, más fuerte, más viva que nunca. Y en las noches de invierno, cuando el viento soplaba y la nieve caía, se podía escuchar el sonido de risas, de canciones, de una familia que había sido elegida, no por sangre, sino por amor. Esa es la historia de cómo un hombre encontró redención. De cómo 5 mujeres encontraron un hogar. Y de cómo el amor, incluso en su ausencia, nunca deja de guiar. El amor no muere. Solo espera. A ser encontrado de nuevo. 50 años más tarde, un viajero se detuvo frente a la cabaña. Ahora era una posada, conocida en toda la región como la Casa de las Viudas. El letrero sobre la puerta mostraba 5 manos entrelazadas. Dentro, una mujer mayor lo recibió. Tenía el cabello plateado, pero los ojos oscuros y vivos. Bienvenido, dijo con una sonrisa. Soy Ana, la nieta de Mateo y Lucía. He oído historias sobre este lugar, dijo el viajero. Dicen que aquí siempre hay refugio para quien lo necesite. Así es, respondió Ana. Esa fue la promesa de mis abuelos. Y la mantenemos. El viajero miró alrededor. Las paredes estaban decoradas con grabados, símbolos gitanos, líneas suaves talladas con amor. ¿Es verdad que tu abuelo era el hombre que prometió volver? Ana asintió. Llegó tarde, pero llegó, y cuando lo hizo, no volvió a irse. El viajero sonrió. Es una buena historia. No es solo una historia, dijo Ana. Es la verdad, y la verdad es que el amor siempre encuentra su camino. No importa cuánto tiempo tome. No importa cuánto duela, al final, siempre encuentra su camino. Y en la pared, junto al fuego, colgaba una carta enmarcada, amarillenta, manchada, pero con palabras que aún podían leerse. Te amé, te perdono, te libero. Las palabras de Inés, que resonaron a través de los años, que sanaron lo roto, que construyeron un legado. Y en las montañas de la Sierra de Gredos, el viento susurraba su nombre. Una y otra vez. Para siempre.